Hola a todos, voy a esperar un rato más para ver quién se suma. De igual forma esto va a quedar grabado y lo voy a subir después. No sé si ya saben lo que vamos a trabajar. Habíamos quedado en trabajar lo que es el enojo. ¿Ah? Cuando se cumplan las 10 voy a comenzar a explicar un poco de lo que se trata el enojo y cómo lo trabajo yo. Y eso quiero especificarlo, de la forma de que lo trabajo yo, al enojo, la forma de verlo y la forma de abordarlo. Si bien es cierto, por ejemplo, que otros terapeutas dan como pautas, tips para lo que es el enojo, no lo tomo de esa forma, sino lo tomo como un cambio interno. Es un cambio a nivel de sensaciones y es un cambio a nivel de emoción. No es algo que tengamos que forzarnos para poder trabajar o para poder cambiar, pensar en algo para poder cambiar, sino que es algo más a nivel interno. Es como despertarte un día y darte cuenta que hay ciertas cosas que ya no te enojan. Por ejemplo, en el caso específico de hoy, es despertarte un día y saber que ya no estás enojado o no te enojan las cosas que te enojaban antes. A ese nivel es que yo trabajo con mis pacientes, a un nivel donde no tengan que, si bien van a tener que poner de uno, pero no a un nivel donde yo tenga que cada rato, cada tiempo, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para poder sentirme mejor. Y sabemos, o yo sé por experiencia en realidad, que cuando tengo que pensar algo, allí se me dificulta en algunos sucesos que son estresantes. Y vuelve mi personalidad de antes y enojarme con cosas que realmente no tienen sentido. Muy bien. Hola a todos los que se estén uniendo. Muchas gracias por acompañar. Vuelvo a repetir lo que había dicho al principio. Esto va a quedar grabado y lo voy a volver a subir como video. Creo que me permite TikTok hacerlo, por lo cual lo voy a hacer. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Quiero darle como mi parecer con respecto a lo que es el enojo y cómo yo lo trabajo con mis pacientes particulares o cómo también yo lo enseño a mis alumnos. En un anterior video les había dicho que en realidad las emociones no son ni buenas ni son malas tampoco, porque tendemos a pensar que las emociones tienen como una connotación subjetiva. Por ejemplo, el hecho de sentirse triste o sentirse angustiado o sentirse ansioso o sentirse enojado tiene que ver con una connotación negativa. ¿Ah? Sabemos que las consecuencias sí son negativas, pero en sí las emociones son un indicador de nuestro estado interno, ¿no? Que es una de las primeras premisas que yo siempre enseño. ¿No? Las emociones son como el tablero de un auto. ¿No? Entonces, cada vez que se prende el tablero del auto, por ejemplo, del aceite, por ejemplo, la luz de freno, por ejemplo, no sé, la nafta, ¿ah? Es un indicador de que el auto necesita eso exactamente. ¿Qué pasa con los seres humanos en realidad? Bueno, nosotros tenemos una capacidad distinta y no tan objetiva como lo que acabo de nombrar. ¿Ah? Nosotros algunas veces, y nos enseña desde chico a esto, y es una de las cosas que también digo siempre, a distraernos de nuestras propias emociones. ¿Cómo nos distraen de nuestras propias emociones? Yo siempre explico un caso específico que quizás a muchos le ha pasado. El hecho de, por ejemplo, cuando me caigo, cuando, por ejemplo, me lastimo y empiezo a llorar porque eso me duele, siempre hay algún adulto responsable que nos dicen, bueno, no, mirá, no llores, ya está, ya pasó. ¿Ah? ¿Qué pasa justamente con nuestra mente ahí? El ya está, ya pasó, no pasa nada. ¿Ah? Es el hecho de distraernos de nuestras propias emociones. Nosotros estamos sintiendo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa?
comenzamos a darnos cuenta de que aquello que sentíamos no lo tenemos que sentir en sí. No deberíamos sentirlo porque el adulto nos está diciendo que tenemos que seguir adelante sin llorar o no pasó nada. Y eso entendemos también que es más frustración del adulto, que no sabe cómo abordar a un niño que está llorando, que está sufriendo, que el hecho de lo que sufre en sí. Por eso, una de las cosas que siempre como repite el principio de todo, cuando hay emociones de donde, que se ocultan o que se tapan con otras cosas, que después llega la adolescencia, después llega la adultez, y hay muchas situaciones, por ejemplo, de consumos de droga, de consumo de alcohol y de otras sustancias, o incluso, por ejemplo, con el juego o con otras cosas que comienzan a ser obsesivas en la persona. Vamos al fondo de todo esto y siempre hay un aprendizaje de lo que acabo de decir. El hecho de distraernos de nuestras propias emociones. Y esto nos enseña desde muy chico. Ojo, no quiere decir que sea con intención de hacer daño. Esto no tiene nada que ver con hacer daño o no. Muchas veces se hace en forma totalmente inconsciente. Pero provocan igualmente este tipo de consecuencias. Por lo cual nosotros comenzamos a darnos cuenta de que eso es un factor importante en nuestra vida y que tenemos que hacernos cargo de lo que sentimos. Por ejemplo, cuando yo estoy muy enojado, como es el caso de hoy, tenemos que ver qué es lo que nos está indicando ese enojo, qué es lo que nosotros tampoco no hemos podido soltar o qué cosas nosotros tenemos que perdonar en alguien más. Porque el significado del enojo tiene que ver justamente con esto, con el perdón. El hecho de que hay ciertas cosas que yo todavía no he podido soltar de mi pasado y que todavía me duelen y todavía lo sostengo porque sigo justamente enojado. Y todo eso tiene obviamente una repercusión a nivel de todo mi mundo actual. Pero si vamos al caso y vamos al origen, ese origen siempre viene o casi siempre viene desde nuestra infancia. Por supuesto, sin culpar directamente a los padres, pero obviamente que son personas muy influyentes en nuestras vidas, incluso a tal punto de que algunas veces comenzamos a repetir patrones que juramos nunca repetir. Por ejemplo, el hecho de que haya violencia en las casas de algunas personas y digo, no, ojo, nunca voy a, por ejemplo, gritarle a mi hijo cuando lo tenga, nunca voy a hacer tal cosa, nunca voy a hacer tal cosa. Quizás no llega a ser al grado de magnitud de los que nosotros vivimos, pero tendemos a repetirlo igual. Por eso muchas veces estas cosas pasan a nivel más que nada inconsciente, no es algo que yo pueda como concientizarme o pensarlo directamente. Así muchas veces no funciona, más allá de que hay ciertas racionalidades que podemos entender y seguir, pasos que podemos seguir, bueno, cuál es una educación responsable, que no, qué cosas se deben hacer y qué no. En situaciones límites, esas cosas no funcionan. Sí funciona cuando nosotros empezamos a manejar y a sanar nuestro estado interno. Ahí sí, porque las cosas salen naturalmente, no las tengo que pensar. No tengo, por ejemplo, que irme de algún lugar cuando algo no me gusta en sí, sino que yo puedo tener otra respuesta distinta. Ojo, esto no quiere decir que no esté bien que se vayan de algún lugar que no les gusta, por supuesto que sí. Pero siempre hay como otra alternativa al hecho de poder enojarme y no poder ni siquiera hablar sobre eso que me enoja. Porque si nosotros rascamos un poco, como les dije anteriormente, el enojo, si rascamos un poco hay aprendizajes, si rascamos un poco hay creencias, si rascamos un poco hay angustia. Y muchas veces tiene que ver justamente con aquellas figuras que fueron importantes para nosotros. Por eso la forma de poder trabajar el enojo dentro del campo de la hipnosis tiene que ver con el hecho de saber perdonar. Pero no saber perdonar de una forma hablada, o sea, directamente con la persona que nos hizo daño, sino a otro nivel, al mismo nivel que esa herida se quedó. Y nosotros desde los 12 años para atrás, más o menos haciendo una raya paralela, son aquellas situaciones de esos años que nos marcan para toda la vida, que es el hecho de la personalidad. Esta personalidad está marcada por estas diferentes situaciones que pasan de los 11 años para atrás.
¿Ah? ¿Por qué es tan importante esa edad? ¿Ah? Porque es la edad en donde nosotros todavía no tenemos la capacidad de razonar completa. Incluso nuestro cerebro racional comienza a desarrollarse, por último, casi a los 21 años. Entonces, imagínense que en ese periodo de los 11 años para atrás, todavía estamos en todo esto, ¿no? Absorbemos directamente las emociones, situaciones e incluso elaboramos creencias a partir de aquellas cosas que interpretamos o que pasaron en realidad. Pero bueno, quiero enseñarles cómo es que se trabaja directamente el enojo en el campo de la hipnosis. Más allá de esta introducción, quiero dejarles un ejercicio que me encantaría, obviamente, que lo hicieran ahora, ¿tá? Que lo pudieran como poder llevar a cabo ahora en vivo, aunque después igualmente lo pueden llegar a tener porque va a quedar grabado. ¿Ah? Para eso, lo que yo preciso es que ustedes tengan un auricular, ¿ah? Y un lugar cómodo para poder escucharme. Nada más. ¿Ah? Voy a esperar un rato para que ustedes puedan como ubicarse y también tener ese auricular allí. ¿Ah? Y me pueden poner en los comentarios que si ya están prontos. Vamos a esperar unos 3 4 minutos. ¿Ah? Y comenzamos a hacer este ejercicio. ¿Ah? Yo lo voy a ir leyendo. Yo también estoy tomando mate. Recién terminé las consultas y ahora estoy tomando unos mates recién. No me gusta tomar mate con mis pacientes, pero recién termino. Hola a todos los que se suman ahora. Recién estoy viendo también un poco los comentarios. Muy bien. Ah, William, ¿cómo andás? Ok, sí, sí, no hay problema. Si están en silencio, no hay ningún problema. ¿Ah? Porque la idea es que ustedes se puedan concentrar y puedan hacer el ejercicio sin ninguna distracción. A los que recién llegan, les comento un poco de lo que veníamos hablando, de sobre lo que son las emociones y cómo funcionan en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Si bien hay ciertas situaciones que podemos como de alguna manera pensar, pero muchas situaciones son a nivel subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasa algún evento en particular, las cosas que ya aprendimos desde hace mucho tiempo, obviamente estoy hablando del periodo de la niñez, se forma esa emoción en un momento automático. No pasa a través de lo que yo razono, sino que directamente explota a nivel automático. ¿Por qué? Porque obviamente que esa información, ese programa, se comenzó a realizar en etapas en donde, donde el subconsciente es muy, muy importante. Por el cual cualquier aprendizaje que yo tuve de los 12 años para atrás comienza a tener una importancia aún mayor, ¿tá? De lo que yo hoy puedo razonar. Porque yo puedo controlar, sí, es cierto, a medida, por ejemplo, de ejercicios y demás, puedo controlar ciertas actitudes que puedo tener porque soy consciente. Al ser consciente, puedo poner en tela de juicio lo que yo estoy sintiendo y las actitudes. Pero la mayoría de las veces de estrés o situaciones de estrés, eso no se puede razonar, sino que directamente pasa a la acción. Es un planteo, un programa totalmente automático. Por eso la forma de poder trabajar todo esto también llega a ser en un nivel más subconsciente. ¿Ah? Ok, vamos a esperar entonces 5 minutos. Vamos a esperar un poco a Sandra. Quiero que me vayan poniendo acá en los comentarios de dónde son. A Sandra yo sé que es de mis pagos, es de Jun. Ah, les digo, para los que no me conocen, yo soy de Uruguay. Me han preguntado también en los comentarios y soy de Uruguay, Montevideo. Trabajo en Montevideo y trabajo en el interior. A ver, Isabel, ¿cómo andás? Tiempo que no te veo. Bueno, menos mal, quiere decir que estás bien. Sauce, Canelones, muy bien. Trabajé también en Canelones, no en Sauce, pero trabajé también ahí. Trabajé en Pando. Creo que queda más o menos cerca de allí.
Muy bien. Vamos a esperar hasta el 15 y comenzamos a hacer el ejercicio. Para el ejercicio, como les venía diciendo, precisan un auricular nada más y un lugar cómodo para poder sentarse o estar acostados. Solamente eso. Y vamos a trabajar directamente el enojo. Después del enojo, después de este ejercicio, ¿tá? Vamos a ir trabajando otras cosas. El próximo live vamos a trabajar lo que es la angustia. Muchas gracias, Sandra. Así que la próxima vamos a trabajar directamente la angustia. ¿Ah? Que es el otro tema más importante que nos dejaron en los comentarios. Y después tengo una sorpresa para ustedes, que eso capaz que no sé si va a ser la semana que viene, porque me tengo que poner en acuerdo con mi compañera, que vamos a elegir un caso de los que ustedes tengan, y quiero que lo compartan, porque vamos a tener una medium trabajando. Quiero que me digan a ver si ustedes creen o no en la mediumnidad. Igualmente, cuando tengamos la sesión, ustedes se darán cuenta y podrán sacar otras conclusiones. Pero vamos a tener un live con la medium y vamos a trabajar un caso del que nos han dejado en los comentarios. ¿Ah? De igual forma, hay una cosa que les quiero aclarar, que yo ya vi algunos comentarios y la idea de la mediumnidad y trabajar y preguntarle a una medium ciertas cosas, ¿tá? No tienen que ver con el futuro. ¿Tá? La mediumnidad tiene que ver justamente con el contacto con lo espiritual, ¿tá? Con aquellos seres espirituales. Pero no de, bueno, a ver, yo cuándo voy a morir o ese tipo de cosas, ya le vamos diciendo que no es algo que nosotros trabajamos ni nada por el estilo. ¿No? Le voy a contar un poco mientras se preparan. Con Natalia trabajamos muchas veces en casas o con las personas que vienen con algunos problemas que no se derivan de nada físico o de nada emocional, sino que son, bueno, se hace obviamente una evaluación de esos casos y después sí se trabaja directamente con la medium, ¿no? Somos tres, la paciente obviamente, medium y yo dirijo esa sesión, la medium se contacta directamente con la parte energética y ahí comenzamos a trabajar, ¿no? Pero eso todavía no sé cuáles son las fechas o cuándo vamos a hacerlo. Sí es cierto que tenemos definido elegir un caso que está en un post que yo hice hace unos días y bueno, ahí vamos a elegir un caso. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cerrar los ojos. Dejen el celular a un lado y cierren los ojos. Y lo que van a hacer siguientemente es observar su respiración. Siempre observando su respiración. No quiero que dejen la mente en blanco ni nada por el estilo, solamente observen su respiración. Si viene un pensamiento, déjenlo que venga y se van a seguir concentrando en su respiración, en ese aire que entra, en ese aire que sale. Eso es. Observen su respiración. Y ahora, con sus manos, con sus dos manos, van a hacer dos puños apretados. Sostienen la tensión de sus puños fuertemente. Sostienen, sostienen y sueltan. Y se relajan por completo. 3, 2 y 1.
Van a llevar esa sensación de relajación de sus puños hacia arriba, por sus codos, hombros, cuello y cabeza, y hacia abajo por todos sus cuerpos, de cabeza a pies, relajando cada músculo y cada parte de sus cuerpos, totalmente relajados. Los seres humanos mejoramos con la práctica. Una vez más, con sus manos, van a ser dos puños apretados, apretados, sostienen la tensión y sueltan. Y se relajan por completos. 3, 2 y 1. Van a llevar esa sensación de relajación hacia arriba, esta vez por sus cuellos, cabezas, y hacia abajo por todo el cuerpo, de cabeza a pies, relajando cada músculo y cada parte de sus cuerpos, totalmente relajados. Eso es. Simplemente se dejan llevar. Y vamos a relajar sus mentes ahora. Mientras cuento hacia abajo, de 5 a 1, quiero que se dejen llevar más profundos. Mientras sus cuerpos se relajan, sus mentes se relajan. Y sus cuerpos se relajan aún más. 5, cada vez más profundos. 4, relajándose cada vez más con cada exhalación de aire. 3, como si lo único que les importara, qué tan profundos se pueden dejar llevar. 2 y 1, completamente profundos. Eso es. Dejen que cada inhalación y exhalación de aire los guíen a lo más profundo. Eso es. Y ahora quiero que se imaginen que pongo en sus pies una bolsa pesada de arena. Quiero que noten esa pesadez subiendo por sus tobillos, pantorrillas, rodillas, piernas. Todo su tronco inferior comienza a quedar pesado. 2, 3, 4 veces más. Eso es. Esa pesadez sube por sus estómagos, pecho, brazos, manos, dedos. Cada inhalación y exhalación de aire los guían a lo más profundo. Cuello, cabeza, totalmente pesado. Eso es. Y podemos ingresar más profundo todavía. Quiero que se imaginen cada número que diré en voz alta. Con cada número que comience a descender, aumentarán la profundidad. Imagínense el número 10, 9, 8, cada vez más profundos. 7,
6, 5, 4, más profundo. 3, 2 y 1. Completamente profundos. Eso es. Y ahora quiero que se imaginen que están en un cuarto blanco y vacío. Y van a colocar 2 sillas dentro de ese cuarto redondo. Las 2 sillas viéndose cara a cara como si hubiera haber una conversación entre 2 personas. Van a sentarse en una de las sillas, notando la silla enfrente de ustedes, totalmente vacía. Eso es. Y a la cuenta de 3, van a dejar que sus mentes coloquen a esa persona que más les ha causado daño en toda su vida. No importa si es con buenas o malas intenciones. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Déjense sentir todas las consecuencias que esta persona ha dejado en sus vidas. Todas aquellas emociones, sensaciones, creencias, pensamientos que ha dejado esta persona en sus vidas. Y van a notar algo en particular. Van a elegir o sentir una parte de sus cuerpos en donde todas estas cosas que ha dejado esta persona se guardan generalmente en una parte de sus cuerpos. Eso es. Déjense sentir. Eso es. Y ahora que están sintiendo todas las consecuencias, van a decir esto en voz alta. Ya no voy a dejar que me hagas daño. Ya no puedo dejar que me hagas daño. Ya fue suficiente. Eso es. Quiero que le digan a esta persona todo lo que necesitan decirle para comenzar a partir de hoy, de este momento, a estar en paz. Vamos a dejar 2 minutos, 3, para que puedan decirle a esta persona todo lo que necesitan decir para comenzar a estar en paz. Eso es. No van a poner un límite ni para el vocabulario ni para lo que vayan a decir. Simplemente dejen que todo salga. Eso es. Eso es. Si hay emociones, sensaciones, suéltenlas a través de sus palabras, a través de sus lágrimas, a través del desprendimiento de ese enojo. Eso es.
Eso es. Dejen salir todas las emociones para comenzar una vida en paz. Eso es. Y ahora, a la cuenta de 3, vamos a hacer un cambio de roles. Esta vez serán esa persona que hizo daño. Y van a escuchar las preguntas a continuación. Ahora, persona que hizo daño, quiero que notes cómo has dejado a la persona que tienes enfrente de ti. Y te pregunto, ¿tu intención y tu objetivo era hacerle daño a esta persona? ¿Tu objetivo siempre fue herir a esta persona? Si te hubieran criado diferente, hubieras tenido otra historia, tú mismo, ¿hubieras hecho lo mismo que hiciste con esta persona? Eso es. Quiero que reflexiones sobre todo lo que pasó. Sé que si hubieras tenido otra oportunidad, otra historia, quizás padres cariñosos, atentos, no hubieras hecho este daño a esta persona que conoces bien. Déjame decirte algo. Quizás él o ella te pueda perdonar, pero esto no te liberará de nada. Pero esta persona que tienes enfrente sí se podrá liberar de ese enojo. Eso no significa que tenga que olvidar lo que tú hiciste, sino de que las consecuencias, creencias, pensamientos serán distintos a partir de hoy. Ahora, han escuchado a esta persona que les hizo daño. Está en ustedes poder soltar para siempre el pasado. Perdonar no significa que tienen que justificar o olvidar lo que pasó. Perdonar significa que se pueden liberar de las consecuencias del pasado. Está en ustedes ahora liberarse y dejar ir. Esta persona no va a cambiar, pero sí ustedes a partir de ahora. Eso es. Les toca a ustedes tener un diálogo con esta persona que les hizo daño. Y digan todo lo que necesitan decir para ya no sostener las consecuencias de aquellas cosas que pasaron. Eso es. Dejen salir todo lo que necesitan para desprenderse del dolor. Eso es.
y van a aprovechar ese poder que tienen ahora de perdonar y liberarse del pasado, y dejen que esta persona se vaya de esa silla, y van a poner a todas aquellas personas que también le hicieron daño alguna vez, y los van a perdonar también. Eso es. Vamos a esperar 2 minutos para que todos ellos puedan pasar por esa silla, para que puedan aliviarse y abandonar las consecuencias de ese antiguo enojo. Eso es. Eso es. Y a la cuenta de 3 podrán despertar totalmente en paz y tranquilos. 1, 2, 3. Pueden abrir los ojos y despertar. Bueno, muy bien. Bueno, mientras se van despertando, díganme cómo se sintieron. Esto lo van a poder repetir porque lo voy a colgar como video, así que lo pueden repetir cuantas veces ustedes quieran. Coméntenme cómo se sintieron. Muy bien, me alegro que les haya gustado. Así como yo trabajo el enojo, por supuesto que hay partes como muy específicas de cada historia, de cada persona. Y obviamente que esto es a nivel general. Pero esto es como la base, es como comenzar a construir desde el inicio, ¿tá? Como yo les decía al principio, en realidad el enojo tiene que ver justamente con algo que no pudimos perdonar, ¿tá? Y Jung decía que en realidad cuando nosotros nos molesta aquellas cosas que nos hicieron otras personas o lo que son otras personas, ¿tá? Tenemos que ver en qué hay de nosotros en ellos, ¿tá? Pero la idea de todo esto es que no podamos o que no tengamos que razonar o emitir palabra para poder perdonar, ¿tá? Y muchas veces el hecho de perdonar o decirte perdono, ¿tá? No es algo que se pueda medir, por lo menos en corto plazo. Cuando pasa otra situación que nos puedan como hacer caer, nos damos cuenta que capaz que el perdón no estaba, ¿tá? Esto pasa mucho con las parejas, cuando hay infidelidades, si bien yo siempre les digo, más allá del dolor de la traición o lo que fuere, también hay otra herida atrás, ¿tá? No es solamente la traición, sino que hay ciertas historias que acompañan todo esto, ¿tá? Más allá de que obviamente que creo que todos estamos de acuerdo que no es algo lindo de vivir, pero siempre hay como otras connotaciones que nos llevan a que sea totalmente insoportable y no veamos ninguna salida, ¿no? Por eso mismo estos ejercicios así es como ir directamente a la parte, a la herida emocional, que hay ciertas cosas que nosotros no podemos ni siquiera tenerlo presente razonándolo, sino que únicamente se puede perdonar sintiéndolo, que hay algunas cosas que eso nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, sino que es como, bueno, ya pasó, que esto es otra frase que yo digo siempre, deténganse en esa frase del ya pasó, porque generalmente cuando decimos ya pasó no pasa nada.
pero sí. Eh, sí. Bueno, el enojo. Imagínense que si ustedes tienen situaciones que los hirieron y lo tienen guardado hace mucho tiempo, ¿tá? Nosotros como adultos creemos que aquellas cosas que pasaron en nuestra infancia es un ya pasó. Y cuando vamos directamente a ese punto, a ese origen, nos damos cuenta, sin el límite de nuestra conciencia, de nuestra razón, que no pasó nada y que está más vivo que nunca. Incluso esa herida muchas veces, y la mayoría de las veces, comienza a dominar nuestra vida. ¿Ah? A tal punto que las decisiones que tomamos, ¿tá? El día a día tienen que ver con esa herida. Si yo, por ejemplo, tengo una herida que me provocó que yo crea, ¿tá? Que yo no soy suficiente, todo lo que yo elija va a estar basado en esa creencia de yo no soy suficiente. ¿Ah? Y eso es una herida que se produce en el autoestima, ¿tá? Y se produce justamente a través de figuras que fueron fuertes para nosotros. ¿Ah? Con palabras, con situaciones, con actos, con lo que sea, pero influye directamente en las cosas que nosotros estamos teniendo hoy y elegimos hoy. ¿Ah? Por eso es tan importante, porque cuando somos conscientes de que hay una creencia que nos domina, ¿tá? No soy suficiente, no valgo, no soy querible, soy rechazable, y un montón de otras situaciones más que generan estas creencias, ¿tá? Toda nuestra vida está dominada por eso. ¿Ah? Por eso se comienza a trabajar desde un punto muy profundo, ¿tá? Que no se accede con el hecho de pensar. Incluso si nosotros podemos pensar y llegar a ese momento en particular, no es algo que podemos cambiar pensándolo, sino yendo a ese momento, revolviendo ese momento y explotando todo aquello que en ese momento no tuvimos el control. Porque acá hay otra cosa, el adulto sí tiene el control de un montón de situaciones. ¿Ah? Y bueno, y tanto, pero el niño tiene menos control todavía. Entonces, cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, de miedo, de angustia, de rechazo, de soledad, ¿tá? No es algo que pueda controlar y decir, ok, ¿tá? Pero esto que me está generando esta persona es de esta persona y no mío, o sea, no tiene nada que ver conmigo. No tiene el poder ese niño de hacer ese tipo de comentarios y razonamientos. El adulto tiene más posibilidades de que sí lo pueda hacer. ¿Ah? Pero imagínense un niño que viva momentos, por ejemplo, de rechazo, de angustia, de miedo, ¿ah? Obviamente que generan creencias que son, por supuesto, de la situación, pero también de interpretación de lo que pasa. ¿Ah? Entonces, esas creencias, como es la base de nuestra estructura de personalidad, todo lo que empecemos a hacer o lo que empezamos a elegir y demás, está basado en esa creencia. Por eso es tan importante cuando yo trabajo el hecho de la regresión. ¿Ah? Porque vamos a las heridas más importantes del subconsciente, que es el que domina toda esta parte automática que tenemos nosotros en el caso de situaciones límites, por ejemplo, o incluso en aquellas cosas que no tenemos conciencia de que hacemos o que decimos, ¿tá? Hasta que alguien nos hace notar eso. ¿Ah? Pero bueno, me alegro que les haya gustado el ejercicio. Lo van a poder repetir todas las veces que quiera porque una vez que termine lo voy a subir, ¿tá? Para que lo puedan hacer. Recuerden que es mucho mejor hacerlo con auriculares, ¿tá? Y lo pueden hacer tantas veces ustedes quieran. Así es como trabajo una parte de las emociones a nivel de lo que es hipnosis. ¿Ah? Y lo que ustedes vivieron es un trance leve. ¿Ah? Hay, por supuesto, trances más profundos que obviamente que sirven para otras cosas, ¿no? Sirven para otras situaciones. Pero esto también depende de cada persona. Hay personas que con esto entran en un trance muy profundo, ¿ah? Y que vieron que hay una cosa en particular que yo siempre les digo a todos mis pacientes sobre la hipnosis, que no es que queden en la luna de Valencia, ni que pierdan la conciencia, ni nada. Incluso lo que hay en la subconsciencia, en el trance, es lo que se llama bilocalidad. Estar al mismo tiempo en dos lados. En la parte consciente escuchando, pero también la parte subconsciente viviendo sensaciones y experiencias muy fuertes. ¿Ah? ¿Qué es lo que necesita para poder cambiar y revertir una creencia que estaba muy arraigada desde hace muchísimo tiempo? ¿Ah? Pero bueno,
Para cerrar, la verdad, bueno, a los que me acompañaron, muchísimas gracias y espero que les sirva. Después yo voy a colgar el video y ustedes lo pueden compartir con lo que ustedes quieran y pueden hacer incluso el ejercicio hasta juntos, ¿tá? No hay ningún problema en eso. Lo único que les recuerdo, la semana que viene, ¿tá? Vamos a comenzar a trabajar lo que es la angustia, ¿tá? Y después, esa misma semana, quizás la semana que viene, o incluso, obviamente les voy a ir avisando, vamos a tener una reunión, un live también con Natalia, que, bueno, vamos a tener un caso, ustedes pueden buscar el post que yo puse en mi TikTok, preguntando si ustedes quieren qué es lo que desean trabajar y nosotros vamos a elegir uno de esos casos y quizás, por ejemplo, alguno de ustedes va a tener la oportunidad de trabajar así como yo trabajo, pero individual, viendo todo el mundo va a ver, pero vamos a trabajar con una persona con ese caso en particular, ¿tá? Y bueno, de paso ustedes van a ver lo que nosotros hacemos a nivel energético o a nivel espiritual, ¿tá? Así que bueno, si tienen algún caso, tienen algún conocido que tenga situaciones, por ejemplo, que quiera trabajar a nivel espiritual o a nivel energético, compartan el post y para que lo pueda ver y bueno, y escriben en los comentarios a ver qué es lo que quieren trabajar, ¿tá? Bueno, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, les dejo dentro de un rato colgado este ejercicio para que lo puedan hacer. ¿Ah? Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de una semana o quizás menos. Hasta mañana.